Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Narivi Sesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine. Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Sri Abdvaita Gadavtare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones acerca de algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam, el cual contiene en sí mismo la presencia del propio Señor, puesto que narra con exactitud y sinceridad devocional aspectos relacionados a las relaciones que se dan entre el Señor y su devoto puro. Estas relaciones son eternamente espirituales y por tanto no pueden ser contaminadas ni tocadas por lo absurdo o lo confuso de la realidad material. Los últimos dos textos que compartimos fueron los siguientes. El valor de tener por un momento la compañía del devoto del Señor ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planos de conciencia celestiales, ni con liberarse de la materia. Y ni qué hablar de compararlo con bendiciones mundanas que se presentan en la forma de prosperidad material, que son para aquellos que están destinados a morir. O sea, ese texto hacíamos referencia a lo significativo que las Escrituras consideran el tener la dicha o la fortuna de poder en nuestra vida en algún momento cruzarnos, al menos cruzarnos, con un devoto sincero del Señor. La palabra devoto sincero, el término devoto sincero no hace referencia a ninguna denominación religiosa en específico. Las denominaciones religiosas surgen históricamente. Esto es importante comprenderlo. Las denominaciones religiosas, prácticas, instituciones, lo que sea, surgen en algún momento de la historia de la humanidad por determinadas condiciones o necesidades de la humanidad. Sin embargo, la posibilidad de relación sincera con el Señor es una posibilidad eterna. Existe antes que existieran las denominaciones religiosas. Es una cuestión eterna la relación amorosa entre Dios y su siervo puro. Por tanto, cuando se habla de devoto sincero del Señor, se refiere a una persona que esté establecida o al menos se esté estableciendo de modo progresivo con un deseo sincero en su corazón en este restablecimiento de relación de amor con Dios. Ha comprendido al Señor, ha comprendido su existencia en tal sentido de que es real. Ha comprendido también y está creyendo que es posible establecer una relación de servicio amoroso con Él y se está encaminando en ese sentido bajo una guía determinada o al menos la está buscando, también convencido de que la guía apropiada es necesaria. Nadie puede acceder de manera confiable a estos asuntos si no es mediante una guía apropiada, ya sea que se presente esta guía en una forma o en otra forma. Esto es importante, pero es importante porque lo menciono, porque muchas veces identificamos, la práctica que yo llevo a cabo es la única práctica que te hace considerar devoto del Señor. O sea, si no practicas esta práctica específica, a este modo específico, entonces no eres devoto del Señor. No, esa no es la cuestión. Ustedes tienen que llegar a una comprensión diferente, y es la comprensión de que devoto del Señor no está sujeto a nombre alguno de práctica. Usted puede encontrar devotos fieles del Señor esparcidos por diferentes prácticas. Claro, ese supuesto devoto tiene que dar crédito, se tiene que ver en su vida, se tiene que sentir en su corazón la presencia de Dios. Si usted o otro devoto no siente la presencia de Dios en ese devoto en cuanto a la presencia de la relación amorosa, entonces, ojo, habría que tener cuidado con esa clasificación de devoto. Pero si está la presencia allí,
Si ese devoto estimula por su simple presencia a pensar en Dios, a recordar a Dios, a glorificar a Dios, entonces debe saberse que el Señor sin duda alguna le está acompañando. Y si el Señor le está acompañando, entonces ¿quién eres tú para decirle, no, este no es un devoto porque no está yendo al mismo lugar que yo, no tiene el mismo conocimiento de escrituras que yo? No, tú no eres nadie, tú eres un tonto. Si el Señor, que es la máxima autoridad, te está dando crédito de que está acompañando realmente a ese devoto, entonces el devoto está autorizado. Es un devoto legítimo del Señor. Entonces lograr la compañía, lograr aunque sea cruzarse y lograr más que todo eso, la gran dicha de poder ponernos a su servicio, al servicio voluntario, al servicio amoroso, sin esperar nada a cambio, simplemente porque se ha comprendido que estando al servicio del devoto, de alguna forma se está al servicio del Señor, puesto que ese devoto en sí está también al servicio del Señor, mediante el servicio a otro devoto llamado maestro, que también sirve a otros y hasta llegar al Señor. Es una cuestión de unirnos al Señor mediante el servicio. No es una cuestión de voy directamente al Señor, yo directamente tengo la capacidad. No, yo puedo tener la dicha o la fortuna de irme relacionando con el Señor en la medida que me voy relacionando mediante el servicio devocional con alguien que de alguna forma está conectado a la red que en su primer eslabón está unida al Señor. Ese es el método auténtico. Ese es el método auténtico del cual dan crédito las sinceras autoridades de la espiritualidad. No los famosos, no los mediáticos, no. Las sinceras autoridades. No todos los libros están llenos de las verdaderas autoridades. Hay falsas autoridades que aparecen en los libros como autoridad, por tanto los libros no es la guía. Las sinceras autoridades del Señor. Aquellas mediante o a través de las cuales el Señor se manifiesta en la mayor plenitud conforme se ha permitido por las cualidades de ese supuesto siervo o personaje. El Señor se manifiesta y el Señor dice, he aquí mi representante. El representante del Señor no es el que nosotros deseemos, el que nosotros digamos, el que nosotros le demos un título, le demos un crédito, no. La espiritualidad no funciona así. El representante del Señor es aquel que sea lo más transparente posible desde el punto de vista espiritual, de tal modo que el Señor pueda reflejarse a través de él, en conformidad, por supuesto, a las posibilidades de ese representante. Esto es importante porque si se llega a esa comprensión se acaban las discriminaciones. No, tú practicas esto, pero entonces aquello. No, la cuestión no es qué practicas. La cuestión es mirar y sentir cuánto de cualidades favorables o cualidades espirituales provenientes del Señor están presentándose en esta persona. Cuánto también de sinceridad y entrega hacia Dios hay en esta persona. Cuánto hay de lucidez, y en función de eso es que se clasifica al devoto del Señor. Las denominaciones son importantes porque a fin de cuentas el devoto dice, bueno, yo quiero reunirme con otros devotos, siento el deseo ese, deja ver cuál de las iglesias, cuál de las denominaciones, de los grupos, es el que más pega, ¿no? Con mi personalidad, qué sé yo, qué sé cuándo. Eso es una primera etapa. Y entonces tiene esa necesidad, siente esa inclinación. Pero eso no es lo que lo hace devoto o no devoto. De hecho, en la madurez se supone que él no va a sentir preferencia en el sentido de decir, no, que donde yo me estoy reuniendo no. Él va a reconocer a otro devoto aunque esté yendo a un lugar completamente diferente o siga una doctrina diferente. Las doctrinas son cuestiones de identificación filosófica mental. Aquella cuestión que se acomoda mejor a mi personalidad o forma de pensar, yo la voy a seguir, la voy a asimilar. O sea, la doctrina no es en sí lo que nos une al Señor. Es una forma necesaria para la mente para explicarse algo que no puede experimentar directamente. O sea, la relación con Dios y hacia lo cual no puede tampoco transitar directamente. Así que la doctrina tampoco es lo que determina si estamos bien o si estamos mal en cuanto a la relación con Dios. ¿Ok? Y el otro texto último que habíamos leído
decía lo siguiente: la personalidad de Dios, el Señor Krishna, conocido como Govinda, es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes, y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos o comprendidos por amos de los poderes místicos tales como Shiva y el Señor Brahma. ¿Puede alguien que sea experto en saborear néctar, puede alguien que sea experto en eso saciarse alguna vez plenamente de escuchar relatos acerca de él? Y veíamos también otra cualidad del devoto entonces a partir de este texto: el verdadero devoto del Señor nunca se agota, nunca se cansa de escuchar hablar de las cuestiones relacionadas al Señor Supremo, ni de hablar sobre ellas. Esa es otra de las cualidades. Ya no lo hace por disciplina, no lo hace por dar una apariencia, sino que tiene verdadera hambre de amor por Dios. Eso tampoco se puede fingir, porque aquel que lo intente fingir va a caer más tarde o más temprano en el cansancio, la monotonía. Ay, de nuevo, ahora toca leer un poquito el libro de Dios. Ay, ahora toca hablar. Oh, va a haber reunión. Ay, que eso. Ay, tengo que cantar los santos nombres, qué pesadez. Pero bueno, me están mirando, déjame hacer, ¿verdad? No. Llega un momento en que se va despertando una práctica espontánea, un deseo espontáneo, porque su gusto, su sentido del gusto espiritual se va sanando, porque estaba enfermo, estaba insensible. En nuestro estado de conciencia material, confundido por nuestras identificaciones, no somos capaces de percibir la sustancia espiritual. La sustancia espiritual es dulce, la sustancia espiritual es melosa, ella está llena de variados sabores, pero todos son muy sabrosos, muy propicios para el deleite de la entidad viviente espiritual. Pero cuando la sustancia material está cubriendo nuestra conciencia, entonces no podemos experimentar ese sabor porque es muy sutil. Hay que irse liberando primero de la contaminación anterior para entonces después poder comenzar a experimentar ese sabor tan sutil, y entonces se comienza de verdad a experimentar lo que es el sabor de la trascendencia progresiva. Hay un texto aquí citado en el comentario de Prabhupada, hay un texto citado que pertenece al Padma Purana, donde el texto dice: Ramante Yogino Nane Santyananda Shitatmani Iti Rama Padena Shaut Param Brahma Vidichate. O sea, traducido al español es: los místicos obtienen de la verdad absoluta placeres trascendentales ilimitados, y por eso a la suprema verdad absoluta, la personalidad de Dios, ellos la conocen también con el nombre de Rama. O sea, el nombre de Rama, ese nombre que también está mencionado en el mantra Hare Krishna, hace referencia a cuando uno encuentra en el Señor, en la meditación en el Señor, meditación en su nombre, cuando uno encuentra en eso un gran placer, una fuente de placer ilimitado, cuando uno disfruta, cuando canta el santo nombre del Señor, comienza a sentir un gran disfrute. Uno debe saber que se está relacionando con el Señor en la forma de Rama, porque en esa experiencia específica esa relación le está dando mucho disfrute. Entonces eso es Rama, ese es Rama. Los nombres del Señor son diferentes experiencias, hacen alusión a diferentes aspectos de experiencia que va estableciendo el devoto progresivamente con el Señor de acuerdo a su naturaleza. O sea, el Señor tiene en sí la posibilidad de todas las experiencias amorosas, pero el devoto las va experimentando progresivamente porque no está listo para experimentarlas todas al mismo tiempo. Y se va estableciendo en determinados estados de conciencia. Dentro de la trascendencia, pero hay una variedad, como dentro de la luz están los cromatismos del arco iris, ¿verdad? Y así va progresando de acuerdo también a su tendencia y de acuerdo también a la progresión de sus sentimientos. Entonces, cuando el practicante llega un momento en que empieza a experimentar la práctica con placer, hablo de la práctica de relación con Dios, con placer, entonces se dice que él está comenzando a relacionarse con Rama. No es que dejó de relacionarse con
por ejemplo, con Narayana, con el Señor como Narayana, y ahora se está relacionando con otro Señor que se llama Rama. Eso es una interpretación errónea. Simplemente está accediendo a un nuevo aspecto del Señor, está viviendo su relación con el Señor desde una experiencia ahora más enriquecedora. Por ejemplo, no se puede uno relacionar con Rama si no se relaciona primero con Narayana. El nombre Narayana del Señor significa la comprensión del Señor como refugio de todas las criaturas, de todos los seres vivientes. O sea, cuando uno en su estudio, en su práctica va comprendiendo, llega a comprender que en verdad Dios es la fuente de todo y por tanto es el único refugio seguro de todo, ya que es el más poderoso de todo lo que puede existir. Y uno comprende eso de verdad, no en teoría, estoy hablando de experiencia verdadera, y uno experimenta en Dios un refugio, y cuando uno canta los santos nombres se siente refugiado, siente seguridad, siente confianza, siente certeza, entonces se dice que uno está comenzando a relacionarse con Narayana, uno está comenzando a conocer a Narayana. No es a otro Dios, es simplemente uno está descubriendo el aspecto protector de Dios. Uno está sintiendo el aspecto protector de Dios. Ese es Narayana. Uno se queda allí, ¿no? En ese aspecto de seguridad, confianza. A veces se pasa la vida entera allí, pero a veces en una misma vida uno transita hacia otro sentimiento. Y entonces, dado a esa entrega, entonces uno en todo empieza a entregarse a Dios, en todo. En lo supuestamente bueno, en lo supuestamente malo, y es la entrega esa de, bueno, Señor, sea bueno o malo lo que me esté pasando, aún así yo me entrego a ti porque yo estoy en ti como refugiado. Tú eres mi verdadero refugio, o sea, Dios como refugio, Narayana. Ese es Narayana. Pero cuando uno pasa demasiado tiempo refugiado en el Señor y en esa entrega y esa confianza, esa entrega y en esa confianza, ese famoso refugio al cual uno recurre como búsqueda de protección, va haciendo algo en ti. Te va a ir robando un poquito el corazón, robando el corazón, robando el corazón. Entonces, cuando eso está sucediendo, cuando además de buscar refugio en Dios, vamos experimentando una cierta atracción por Dios, vamos experimentando que las demás cosas van perdiendo fuerza o presencia en nuestra vida en cuanto a subyugarnos y nos vamos, por decirlo así, sintiendo atraídos hacia Dios, entonces se dice que estamos conociendo a Hari. Estamos conociendo al Señor, pero en su aspecto de ladrón del corazón, ladrón de corazones. Fíjense, no es que Hari es otro Dios, es que Hari es un nuevo aspecto que estamos comenzando a distinguir en la personalidad de Dios. La personalidad de Dios está llena de ilimitados aspectos y cada uno de esos aspectos recibe un nombre. Que los nombres van desde los más comunes acá abajo, o sea, Vishnu, Shiva, hasta Narayana, Hari, Rama. Es un aspecto. Cada nombre habla de el Señor predominado o mostrándose un aspecto de acuerdo a la percepción o avance. El término avance no significa superior e inferior. A ver, cuando uno comienza a percibir o acepta la existencia del Señor, ya uno se ubica en el plano de la trascendencia, porque el Señor es trascendental. Ya ahí no hay ningún plano superior, por tanto ahí no hay cuestión de que hay algo más allá, no, el Señor es lo último. Ahora, dentro de ese plano hay profundidades en la relación con Dios, que es en cuanto vamos descubriendo cada vez más aspectos, más características de la personalidad de Dios. Cuando usted se relaciona con una persona, por ejemplo, usted con el tiempo, en la medida que se va relacionando, si usted se abre a esa relación y de acuerdo también a su propia personalidad, usted va descubriendo ciertas cualidades de esa persona que antes usted no percibía, o va transformando algunas que antes creían que eran de una forma, pero son de otra. Lo mismo sucede con Dios en la medida que nos vamos relacionando de forma real con el Señor nos va permitiendo ir descubriendo ciertas cualidades. A cada una de esas cualidades tiene un nombre, ¿entiendes? La cualidad de Rama, la cualidad de Narayana, la cualidad de Narsinha, la cualidad Hari, etcétera, etcétera. Hasta llegar a una cualidad muy profunda, que es la cualidad de Gopishana Vallabha, o sea, aquel
que es el sentido pleno de la vida de las gopis, aquel que es el dueño pleno de la vida de las gopis o de la vida del alma, aquel que es el dueño pleno y ellas están completamente entregadas a él. ¿Y quién es ese? Entonces ese nos lleva a la personalidad en esencia, que es Krishna, que es el conjunto de todas esas cualidades. Cuando todas las cualidades, la comprensión del Señor como Narayana, el Señor como Hari, el Señor como esto, el Señor como aquello, se manifiestan todos al mismo tiempo, se unifican todos al mismo tiempo sin dejar de manifestarse. O sea, la variedad sigue estando, pero se ve como un conjunto único, pero vivo, o sea, variado. Entonces a esa totalidad, a ese dueño de todas esas cualidades, se le conoce entonces como el Señor como Krishna. El Señor como supremamente atractivo. Esta cuestión es muy importante porque si no, existe la falsa comprensión de los dioses. No, adora a Narayana, adora a Hari, adora a Vishnu, No, el Vaishnava verdadero, o aquel que ha adquirido verdadera comprensión de la relación con Dios y de Dios y de sus diferentes aspectos, no cree en diferentes dioses. Él disfruta de las diferentes cualidades de un mismo Señor. Disfruta. Y a veces su relación en un día determinado es con Narayana, porque en ese día determinado él va a Dios en busca de refugio. Pero va y mañana o hoy al atardecer, leyendo un texto determinado, se despierta en él un sentimiento romántico y siente como que Dios le está atrayendo, lo está flechando. Ese texto lo está flechando y está despertando su enamoramiento por Dios. Entonces en ese momento él se está relacionando con el Señor en su dimensión de Hari. Pero después, y así, esa es la cuestión. Es como la esposa, ¿verdad? Ella va a visitar hoy a su esposo y le hace una consulta en el hospital porque su esposo es médico. Ella no se está relacionando en ese momento con su esposo, se está relacionando con el aspecto de médico que hay en su esposo. Pero cuando ella va a una reunión junto con su esposo, porque ella y su esposo pertenecen a una iglesia determinada, ella no está allí con su esposo, ella está allí con un hermano de la fe. Pero cuando está en casa y está coqueteando con él, ella está entonces con su esposo. O sea, ella disfruta en su relación amorosa de un espectro de aspectos o de dimensiones que están contenidos todos en una sola personalidad. Ese que está allí, que recibe el nombre de Juan, Pancho, el que sea, pero que al mismo tiempo es hermano de fe, es esposo, esto y aquello, ¿verdad? Entonces, cuando todas esas cualidades están manifestadas al mismo tiempo, o sea, cuando esa persona al mismo tiempo está funcionando como su esposo, como el médico, como el hermano de fe, como todo eso, a esa totalidad, entonces se le llama Krishna. O sea, esa persona le es muy atractiva a esa mujer porque precisamente tiene todas esas cualidades. O sea, es Krishna. Entonces eso es la cuestión en esto de los nombres del Señor y lo que realmente nos quieren dar a comprender. Es una revelación en la progresión de nuestra relación con Dios, pero no es superior ni inferior. Este nombre y la relación con aquel nombre no es una cuestión de mejor o peor, porque en todos los casos se están relacionando con el Señor Supremo, pero desde un aspecto diferente y desde un sabor diferente. Ahora, innegablemente, todos los sabores tienen que estar reunidos en un punto específico. Y ese punto específico, que únicamente puede ser, está siendo experimentado y saboreado por aquellas que alcanzan las llamadas Gopi o siervas principales del Señor. Las Gopis o el estado de Gopi es el estado. Gopi significa pastora de vaca o esposa de un pastor de vaca en sánscrito normal. Y viene la referencia de que como en Brindavana, o sea, donde el Señor Krishna manifestó sus pasatiempos de relación amorosa, en Brindavana las Gopi fueron las principales figuras
que llegaron a saborear a Krishna en todos sus aspectos, a establecer una relación de entrega a Krishna en todos los aspectos, sin circunscribirse, sin aferrarse a ningún aspecto, a ningún rol ni a ningún papel. Ellas simplemente le daban placer al Señor en la forma que el Señor deseara. Eso es una cuestión muy profunda que no vamos a entrar en ella porque podrían las personas malinterpretar este asunto y eso sería desastroso para el avance espiritual. El punto es entonces el siguiente, que aquel que sea experto en saborear el deleite de la relación con Dios, entonces ¿cómo se podría cansar de escuchar hablar de Él? Si vemos en alguien que se está cansando, que está mostrando desánimo cuando lee sobre Dios, cuando escucha, cuando predica, entonces debe entenderse que no es un verdadero devoto del Señor. El texto continúa diciendo: Sutta Goswami, tú eres un erudito y puro devoto del Señor, porque la personalidad de Dios es el principal objeto de tu servicio. En consecuencia, descríbenos por favor los pasatiempos del Señor, que están por encima de todo concepto material, pues estamos ansiosos de recibir esos mensajes. Aquí está la actitud idónea para el avance espiritual. El estar ansioso por recibir información sobre el Señor Supremo y sus diferentes cualidades, nombres, pasatiempos. Cuando en nuestro corazón se enciende el deseo de saber cada vez más sobre Dios, entonces se dice en verdad en la literatura védica, y así lo afirman los grandes acharyas, grandes santos del Señor, que la persona está correctamente situada. En tanto esa ansiedad no está presente, ese deseo, esa hambre creciente no está presente de un modo favorable, entonces la persona no está en una posición adecuada. ¿Por qué de un modo favorable? Porque, por ejemplo, los asuras o aquellas personalidades que no miran bien a Dios, ellas están ansiosas por saber constantemente sobre Él, pero no para aprender más de Él, no en el sentido de para disfrutar más de sus buenas cualidades, sino para enterarse cada vez más de Él, para ver cómo pueden destruirlo, cómo pueden encontrarle algún defecto, alguna cualidad, alguna debilidad, cómo pueden destruirlo o cómo pueden ellos imitarle. El asura siempre está envidioso de la posición del Señor Supremo. El asura quiere llegar a ser el Señor Supremo porque ese es el camino del disfrute. Cuando uno se dedica al disfrute material desde una concepción de yo soy, y yo soy poderoso, yo soy independiente, y uno sigue creciendo en ese sentido, va a llegar un momento en que uno va a querer ser el más poderoso para tener el mayor placer posible. Entonces ese es el asura. Ahora, cuando encuentra la competencia de que hay alguna gente que hablan de un tal Dios poderoso, él quiere escuchar hablar de ese Dios, pero no para amarlo, sino para sentir cada vez más envidia de él y para sentir cómo puede llegar a igualarle y, si es posible, desplazarle o destruirlo. Por eso no basta con simplemente sentir el deseo de escuchar hablar del Señor Supremo, sino que ese deseo tiene que venir de una motivación favorable, una motivación amorosa, y esa motivación también se va fortaleciendo en la medida que nos relacionamos con personas que la tengan con sinceridad, no con practicantes de una religión o de otra. Aún uno puede ser practicante y no tener esa motivación, sino con personas que la tengan y que evidencien esos síntomas. Dice, nosotros estamos ansiosos de recibir esos mensajes. Eso habla de la pureza del corazón de esos sabios que estaban reunidos en Naimisirania. Pero fíjense, están ansiosos por recibirlo de Sutta Goswami. Habían otros sabios allí, pero no estaban ansiosos por escuchar de la boca de esos sabios. Ellos querían escuchar de Sutta Goswami. ¿Por qué? Lo explican al principio. Dice, tú eres un erudito, sabio, conocedor, tiene información, pero con eso no basta. Si fuera solamente erudito, no querrían escuchar de él porque allí habían otros eruditos. Dice erudito y puro, devoto, son devoto puro del Señor. O sea, tú no solo has comprendido la cuestión filosófica de la mística, sino que estás al servicio del Señor. No solo estás instruido en cuanto al conocimiento teórico sobre Dios, sino que lo conoces y estás a su servicio. Estás enamorado de Él, eres un siervo fiel del Señor. Eso es lo que capacita al maestro espiritual. El maestro espiritual no es capacitado por su conocimiento teórico.
El maestro espiritual verdadero tiene que estar capacitado por su relación viva con Dios, porque Él enseña en base a su relación y no en base a la teoría. Hace referencia a la teoría porque lamentablemente nosotros los seres humanos, si no nos presentan pruebas, no creemos, qué sé yo, qué sé cuándo, entonces Él tiene que ir a la teoría y esas cuestiones, pero su fuerza de argumentación está en su experiencia viva, en su relación con Dios. Por tanto, si alguien no es un siervo real del Señor, él realmente no puede ser aceptado como maestro espiritual porque no puede guiarnos en dirección cierta. Porque maestro espiritual significa que nos ilumina hacia la espiritualidad o con respecto a la espiritualidad y nos ayuda a acceder a ella por experiencia propia, nos ayuda a acondicionarnos para eso. Pero ¿cómo nos va a ayudar si él mismo no está establecido? Eso es una tontería, ¿verdad? Entonces, erudito y puro devoto del Señor. Ahí tenemos otro aspecto. No nos podemos guiar solamente por los discursos de alguien, por los títulos, por la fama, por las noticias sobre ese alguien, por los aparentes milagros que haga. Eso no es suficiente. Tienen que haber señales de su total entrega al Señor Supremo como único objeto de amor. Continúa diciendo, porque la personalidad de Dios es el principal objeto de tu servicio. O sea, tú siempre estás en función de complacer a Dios. O sea, eres erudito y puro devoto del Señor porque la personalidad de Dios es el principal objeto de tu servicio. Así se reconoce al devoto del Señor. El Señor es el único elemento al cual Él está dirigiendo todas sus actividades. Él no le interesa quedar bien con esto, con aquello, con nada. Él le interesa simplemente actuar en relación favorable con respecto a la voluntad de Dios. En consecuencia, descríbenos, así que por favor, cuéntanos, por favor, las actividades del Señor. Háblanos sobre el Señor. Que esas actividades, porque esas actividades están por encima de todo concepto material, o sea, porque no hay otro conocimiento que sea más importante. Realmente no hay otra ciencia, no hay otra información que sea más importante. El mundo material está lleno de cada vez más información, estamos en la era de la información está abarrotando nuestra vida y la está destruyendo porque es una información en muchos de los casos no verificada y no confiable. Pero de tanta información que hay, si comparamos cuánta información espiritual hay, vamos a ver que es 1% casi nulo. Y cada vez hay más información material. Y estamos estresados, estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque la información que tenemos es puramente material y la materia de por sí es inestable y nos llena de incertidumbre. Ahí viene la ansiedad y el estrés. Pero ¿cuánto se está realmente divulgando información espiritual? No hablo de información de las iglesias o de esto o aquello. Información espiritual. La información espiritual solamente la puede divulgar un maestro espiritual o un discípulo sincero que repita fielmente lo que el maestro diga. Nadie más puede divulgarla. Otros podrán repetir de lo que no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé cuánto. Pero dar información fiel, no pueden hacerlo. Entonces estaba Sutta Deva Goswami le están diciendo, por favor, ahora que tenemos la suerte de que tú estés aquí con nosotros, háblanos de las actividades del Señor, porque estamos ansiosos por escucharla. Esto es importante. ¿Hasta qué punto estoy yo ansioso? Deberíamos preguntarnos a diario. ¿Hasta qué punto estoy ansioso y deseoso de escuchar hablar de Dios? ¿Hasta qué punto estoy ansioso y deseoso de encontrarme con alguien que le guste esas temáticas? ¿Hasta qué punto estoy ansioso y deseoso de cantar sus nombres, de glorificarlo, de danzar para Él? ¿Hasta qué punto realmente estoy ansioso y deseoso de seguir avanzando o de avanzar de verdad hacia los pies de mi Señor? Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, tengamos un buen día y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind